Si os parece, empezamos. Creo que es la tercera vez que Landarte está en el Foro de Cultura y Ruralidades, pero claro, esta vez nos parecía que no podía dejar de estar, ¿no? Y en vez de plantear una presentación general del programa, ¿no?, que es algo que ya, ¿no?, Miquel hizo en Cerezales, no sé cuál fue ese foro, si el segundo o así, y luego Lorenzo estuvo en el de Cuenca, pues lo que habíamos planteado era que, bueno, del programa Landarte, nosotros, los que trabajamos todos los años en el programa, podríamos estar horas y horas hablando, ¿no? Entonces hay muchas cosas para explicar, pero veíamos que podía ser interesante compartir un rato algunas reflexiones con algunas de las artistas que han pasado por el programa estos últimos años, ¿no? Entonces, sobre todo hoy lo que vamos a centrar la conversación es no tanto en la parte, digamos, de trabajo con las localidades, ¿no?, o cuáles los procesos, ¿no?, y cómo se viven en la parte, digamos, ¿no?, de la gente de los pueblos que acogen el programa, sino más bien reflexiones que tienen que ver con el lugar, la posición y las situaciones que van enfrentando las personas a las que invitamos a trabajar, ¿no? Entonces, antes de esto, Estefanía Munarriz, que es una de las personas que conforma el equipo de coordinación del programa, junto al resto que estamos todos aquí, Lorenzo, Miquel, Ceria, Anne y yo mismo. Estefanía, pensamos que puede ser interesante dedicarle unos minutos a desarrollar un poco cuál es el planteamiento, los pasos que desarrollamos en los procesos o la metodología, es decir, un poco cuál es la propuesta que se plantea, ¿no? Y después de esto sí que ya pasaremos a compartir algunas reflexiones con Víctor, con María y con Itxaso, que son tres personas que en el año 22, 23 y 24 han estado trabajando en el programa. Entonces, sin más, Estefanía, todo tuyo. Bueno, agradecer sobre todo a la organización también que haya dado entrada a nuestro Landarte, porque no podía faltar en este foro tan vinculado al mundo rural como lo es también el programa Landarte. Se supone que la temática principal de nuestra conversación va a girar en torno a la incertidumbre y así lo desglosaremos luego con las artistas que habéis venido. Pero también conviene centrar un poco contrapesar un poco esa incertidumbre hablando de la metodología, así a grosso modo, que el programa intenta llevar a cabo. Digo intenta porque siempre es un trabajo en progreso, ¿no? Implantar una metodología en un contexto como este en el que, bueno, todo es novedoso, todo sorprende, sobre todo a la gente de las localidades que son los principales receptores, ¿no?, de este programa. Entonces, lo que hacemos básicamente es cada año pues, un ciclo que consiste en comenzar a principios de año pues, reflexionando sobre los resultados que han tenido la edición anterior y con esas conclusiones ya empezar a ponernos en contacto con diversos agentes en el territorio, ¿no?, para que al final pueda surgir una selección de unas pocas localidades que tengan una serie de características que las hagan, digamos, candidatas idóneas a participar en Landarte. Y tras ese periodo de selección, que tiene su tiempo pues allí pues hacia enero, febrero, vamos a decir, ya finalmente se llega a una selección, porque normalmente ya se presentan todavía algunas más candidatas de las que al final seleccionamos, que bueno, vienen siendo únicamente 5, puesto que son proyectos que requieren una atención muy elevada y bueno, pues necesitan ser llevados de la mano en todo momento, ¿no?, para que puedan fructificar. En ese momento pues, ya pasamos a ir a visitar a las localidades, a conocer a las personas que bueno, pues, han querido responder a esta primera llamada nuestra y a las que hay que explicarles toda esta filosofía tan compleja, tan sencilla al mismo tiempo, pero que no se corresponde con lo habitual ni con lo esperado
ni con lo estandarizado, es todo lo contrario, ¿no? Entonces cuesta entender y hay que hacer como, bueno, una serie de rondas que faciliten esa comprensión y con ello pues, crear ahí una voluntad de participación, porque sin eso no habría proyectos Landarte, sin esa participación real desde el principio, que las personas de la localidad también se conviertan en creadoras culturales, ¿no? En el ámbito contemporáneo y en el ámbito rural, todo eso sumado. Entonces, bueno, ya a partir de ahí sigue un intenso trabajo por parte del equipo mediador que tiene que extraer de cada localidad pues, todo ese jugo que contiene la esencia, los temas, las preocupaciones, a veces conflictos, en fin, una serie de líneas de trabajo que conviene contemplar y sobre todo también conocer a qué personas estamos contactando y quiénes pueden convertirse, ¿no?, en nuestros aliados y aliadas para llevar a cabo estos proyectos. Y eso se desarrolla más o menos entre marzo, abril, mayo. Y cuando ya esta parte está más madura, pues lo que hace el equipo coordinador es pensar en qué personas del ámbito creativo podrían ser las más idóneas para poder encajar en este proyecto, para poder ser presentadas a la localidad y que allí haya pues, esa comunión, quizá no desde el primer momento, ¿no?, pero que se vaya gestando ahí esa colaboración necesaria para que surja un verdadero proyecto Landarte. Entonces, bueno, allí por junio, más o menos, ya este proceso está finalizado y ya es posible poner en contacto, ¿no?, a las creadoras con las localidades y que empiecen allí pues, también su propia etapa de exploración, que surjan ideas, que surjan hilos de los que tirar y que se vaya perfilando un proyecto. En ese momento pues, ya está echado a andar, digamos, el proyecto en cada localidad y solo queda desarrollarlo, que es muy fácil decir la palabra desarrollar, pero nuevamente nos topamos con dificultades, incertidumbres, a veces discrepancias, pero también con todo lo contrario, ¿no?, con gente que tiene muchas ganas y que realmente quieren llegar al final. El final también es una cosa abierta, ¿no?, en este marco de incertidumbres. Cuando llega el final, bueno, pues tiene que haber uno, ¿no?, tiene que estar marcado porque la administración tiene que cerrar también procesos y tiene que pagar y tiene que hacer una serie de actuaciones que incluyen también la evaluación. Esto no impide que en un final no haya una puerta abierta, que de hecho se ha dado en bastantes ocasiones, por la puerta sale ese proyecto hacia adelante y sigue caminando. Y bueno, pues esta es una circunstancia deseada, deseable, que forma parte también del ciclo Landarte. Entonces, bueno, a grandísimos rasgos ese es el ciclo de desarrollo que llevamos a cabo y yo creo que ahora lo que conviene es dar paso pues, a esta conversación con las tres personas que nos acompañan y que han vivido ya procesos en Landarte y nos pueden hablar de cómo se encontraron y cómo batallaron o se aliaron. Adelante con ello. Sí, de hecho, para empezar la conversación, bueno, la hemos preparado como os podéis imaginar, ¿no? Pero uno de los rasgos igual, ¿no?, como más evidentes, ¿no?, de la propuesta, que es cierto que es una propuesta que se ha ido, que como decía Estefanía, todos los años se va afinando, ¿no? Y estoy viendo a Alfonso estuvo con la comunidad en lo que fue el primer año, ¿no? En el año 20 fue el año que el programa tiene un giro, digamos, ¿no? Entonces es cierto que desde lo que en lo que estamos en el año 20 a lo que estamos en el año 25, bueno, se nota, ¿no?, el trabajo acumulado en el equipo coordinador,
Pero uno de los rasgos más evidentes de la propuesta es que Landarte no es un pueblo que le hace un encargo a un artista o a un creador, y tampoco es que un creador llega con su proyecto desde su casa a desarrollar un proyecto y la gente del pueblo le ayuda, sino que es del encuentro entre esa persona o ese colectivo y el pueblo. De ahí surge la propuesta en lo que le llamamos, como decía Estefanía, la fase de exploración, que es más o menos el primer mes, mes y pico, que de hecho este año esto va a empezar dentro de 10 días, a partir del día 20 empiezan a llegar las creadoras y creadores de este año a las localidades. Entonces, en esa fase de exploración, y esa es la primera cuestión que vamos a compartir con ellas, os habéis tenido que enfrentar, ¿no? Y este año a las 5 personas seleccionadas les va a tocar lo mismo, quizás una de las fases más intensas, a veces donde vemos más agobios o más inquietud por vuestra parte, porque, por un lado, aunque nosotros dos hemos estado previamente en primavera en todas las localidades y hemos hecho como un poco un trabajo, ¿no?, de preparar el terreno de ese día, ¿no?, en que llegáis, tenéis muy poco tiempo, que es un mes y medio, para conocer, ¿no?, llegar, ubicaros, entender por dónde van las cosas, y a la vez de ahí tiene que surgir la propuesta que se va a ir desarrollando hasta fin de año, más o menos, ¿no?, abriendo la puerta a que eso tenga continuidad. Entonces, en ese primer momento, claro, todos los pueblos son diferentes. Aquí, por ejemplo, Víctor estuvo en el Valle de Urraul Alto, que es uno de los lugares más deshabitados de toda Navarra. Son 12, 15 pueblos, que son 60 personas en todo el año, en total. En cambio, todo lo contrario, Itxaso y Germán, que está aquí, estuvieron en Falces, que Falces en nuestros 6 años ha sido una prueba que hicimos de a ver si esta propuesta podía aplicarse a un pueblo tan grande como Falces, que son 2.300 habitantes, y sí, al menos en ese caso fue posible y bien. Y luego María, que quizás el tamaño del pueblo, que es Rada, es como, digamos, un tamaño bastante estándar para Landarte, digamos, con la peculiaridad de que Rada ha sido el primer poblado de colonización que hemos tenido en el programa, pero bueno, entonces esto para decir que también para nosotros este grado de incertidumbre no solo es para las personas que invitamos, es también para todos los que trabajamos en el programa, pero bueno, en cualquier caso esto, ¿no? La primera cuestión va por ese primer momento de llegada, de tener que ubicarse y a la vez tener que desarrollar la propuesta. Bueno, pues voy a empezar. Sí. A nosotros, bueno, voy a hablar en plural, porque, como decías, el proyecto lo desarrollamos Germán de la Riva y yo, siempre trabajando en colaboración, y ya nos pusisteis un poco sobre aviso de lo que acabas de decir, de que Falces era un pueblo peculiar por sus habitantes, ¿no?, porque era un poco más grande de lo normal. Entonces, para nosotros nos encontramos con un pueblo que era pueblo, rural, pero también con un ámbito urbano considerable, no sé, por ejemplo, por sus características de la agricultura, la actividad social, asociativa que hay en él, la población de diversos orígenes, ¿no?, la local y luego la migrante que ha ido viniendo. Y entonces, bueno, pues como cualquier otro proyecto también, pero de repente nos imaginábamos muchas vías de apertura, ¿no? Y entonces esa fue una de las dificultades que, gracias a vuestro acompañamiento, nos animasteis un poco a no cerrarla desde el principio y a dejarla abierta desde un inicio, y eso lo agradecimos mucho, entrar a una segunda etapa con una apertura, ¿no?, ya conociendo más el terreno, sabiendo las dificultades que tenía, los aliados que teníamos también, y ver de qué manera afrontarlo con una apertura. Entonces, nosotros hicimos eso, esa gran abanico de posibilidades al que nos enfrentamos. Lo enfrentamos con apertura, ¿no?, con escucha y viendo qué podíamos hacer más que lo que dábamos nosotros, o llevar con una propuesta cerrada. Y eso, bueno, pues creo que se pudo desarrollar a lo largo del tiempo. Que en caso de Falces, por ejemplo, era un pueblo de 2.300 habitantes y había no sé cuantísimas asociaciones, ¿no?, pero era una barbaridad. O sea, más de 15 asociaciones sociales, culturales. Igual ahí ese primer momento de exploración, también en nuestra exploración previa, era mucho contactos con gente de estas asociaciones, ¿no? Un poco, en cambio, digo, por saltar a todo el otro extremo, ¿no?, en Urraul Alto
hay una asociación, ¿no? La Asociación del Valle, digamos, ¿no? Recién creada, y ahí, en cambio, esa llegada, bueno, todo el proceso, pero también la llegada era algo mucho más íntimo, ¿no? Algo más... Sí, a ver, bueno, a mí me pareció ya desde el inicio que el proceso, o sea, que vosotros, que el Andarte intentaba pues, cuidar de los procesos, cuidar del desarrollo. Creo que se ve aquí también, ¿no? Un poco dando sentido, intentar dar sentido al foro, a donde estamos y de hecho cuando nos contactaron la propuesta fue una invitación a pensar, ¿no? Y eso pues siempre es estimulante y es un poco lo que se trasladó, lo que yo sentí al recibir esta propuesta y que, bueno, que dentro de los márgenes, ¿no? Que se han hablado, de institucionales, de tiempos, etcétera, pues sentí que se había dado pues, un cuidado y también es un poco lo que noté, ¿no? Cuando llegamos al Andarte, pues se había hecho ese trabajo de exploración y bueno, pues yo ya contaba con una figura de una colaboradora, que en este caso era pues muy activa y que me puso en contacto con esta asociación y que, bueno, como habíamos comentado antes, fue bastante clave para poder entender un poco las dinámicas de un lugar en el que, pues eso, puedes pasar un día de julio y no ver a nadie, ¿no? Porque realmente es un lugar con poca población y también con una estacionalidad marcada. Mucha gente de Pamplona que tiene va a pasar ahí el verano, entonces, bueno, todo eso eran también condicionantes del proceso y bueno, pues eso, ese momento inicial sí que fue de los más interesantes también, como en esa feliz coincidencia, digamos, de procesos en el que se remunera también esa parte, ¿no? de investigación, de enfrentarse con la incertidumbre, que muchas veces no es así, como hablábamos, ¿no? O por lo menos yo quería poner eso sobre la mesa. Muchas veces uno se enfrenta a la incertidumbre sin saber tampoco si ese proyecto va a salir. O sea, es un grado más de incertidumbre porque te presentas y no sabes si tampoco va a salir. Masticas esa incertidumbre y luego se van sumando, ¿no? En ese caso se daba esa apuesta por ese proceso y bueno, entiendo también que con sus riesgos. Sí. De hecho, has comentado una cosa, ¿no? Víctor se refería a la concejal de Cultura del Valle de Urraul Alto, de Inés, ¿no? Y igual Inés, como estoy pensando también en Falces y en Rada, muchas veces, bueno, de hecho, hablamos siempre, ¿no? Como de un primer círculo de aliados, ¿no? En el pueblo, que normalmente es con quien estamos nosotros en las visitas previas, y es un poco por donde empieza vuestra exploración, y claro, como ellas están mucho más, ¿no? Porque cada creadora está en una localidad, es un poco que de ese primer círculo de aliados vais avanzando, pero es verdad que en muchos casos hay una figura. En el caso de Urraul Alto era una persona, ¿no? Pero sí que muchas veces hay, como pueden ser una o varias personas que asumen el compromiso, ¿no? Ya son concejales del ayuntamiento o representantes de una asociación. El año pasado estuvimos aquí al lado, ¿no? En Oteiza, y era un proyecto que desde el lado del pueblo estaba una asociación con el ayuntamiento, pero sí que hay esta figura de gente que ves claramente que quizás, más allá de lo que le pueda interesar o no los procesos de creación contemporánea en su localidad, han adquirido como un compromiso con su localidad, y este compromiso es acompañar en esa primera fase a estas personas. Igual esas personas luego no están tan presentes en el desarrollo del proyecto, ¿no? Y yo creo que Rada, ahí claramente, ¿no? También hubo algunas personas que la sensación era que habían tomado un compromiso, ¿no? Y estuvieron ahí contigo. Además, yo creo que eso es una de las cualidades, por lo menos en mi proceso, ¿no? O sea, una de los puntos como claros, porque hablabas, Estefanía, ¿no? De incertidumbre. Yo creo que es como lo que determina esta fase de exploración, por lo menos en mi caso, de manera total. Yo cuando recibo el encargo del Andarte, claro, yo trabajo yo soy fotógrafa, mi trabajo es como súper autónomo, solitario, y mi práctica no incluye la mediación, ¿no?
Entonces, para mí era casi como un salto al vacío. Bueno, pues no sé qué voy a hacer, pero algo haré, ¿no? Es incertidumbre total, radical. Pero una vez que me presentáis en el pueblo y bueno, ¿no? en esa primera jornada en la que nos reunimos pues, los aliados con los que habéis contactado inicialmente y yo, ¿no? La artista que pasa por ahí, pues me doy cuenta de que esa incertidumbre es compartida, ¿no? Estamos, las dos partes del juego estamos como... ¿Y esto qué es lo que es? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, eso, o sea, sostener esa incertidumbre en el fondo, aunque puede resultar incómodo, yo creo que es como la clave del proceso en realidad, ¿no? Porque se trata precisamente de... O sea, primero, hay como dos lenguajes distintos, ¿no? Los aliados, cuando deciden entrar en el programa de Landarte o proponerse como candidatos al programa de Landarte, yo creo que sus intereses distan mucho de lo que es la creación artística contemporánea. De hecho, no tienen un gran interés en la creación artística contemporánea como tal, ¿no? Tienen otros intereses, pues activar el pueblo desde otros lugares, hacerlo visible, ¿no? Bueno, y luego, por otro lado, pues eso, está mi presencia, ¿no? que tengo una práctica, pero que realmente tengo como que traducir a ese nuevo entorno, ¿no? Tengo como que transformar para que tenga un sentido para las personas con las que estoy en contacto, ¿no? Y entonces, en ese encuentro, ¿no? de dos espacios que tienen como que adaptarse unos a otros para encontrar un espacio común, ¿no? Un lugar en el que realmente podamos llevar adelante el proyecto, pues es un proceso que es un proceso de aprendizaje para las dos partes, yo creo, ¿no? Hay fricciones, hay tensiones, hay bueno, pues esos primeros aliados que decías, ellos tienen como... No les interesa mucho, pero sí que les interesa como, oye, nos hemos comprometido con esto, venga, vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues viene esta chica aquí, no sé qué vamos a hacer, pues vamos a hablar. Entonces, lo que hacemos en realidad es buscar espacios de conversación, ¿no? Y de escucha. Entonces, en ese escucharnos... hay una escucha como muy activa por mi parte, pues bueno, entiendo que esa es como una de las herramientas principales del trabajo y bueno, al final en ese diálogo van como apareciendo hilos, van apareciendo como posibilidades, ¿no? Sí, esa es de alguna manera la base de la propuesta, es el diálogo, o sea, en realidad, y el diálogo digamos, con su cualidad estética, o sea, quiero decir, el diálogo en el centro, o sea, eso es lo que va a construir la propuesta, ¿no? Ese es el intento por parte del programa, ¿no? En ese sentido, esas figuras, ¿no? tan importantes, ¿no? Esas figuras puente, ¿no? que también la etnografía de alguna manera reconoce, ¿no? Esa gente que tiene las llaves de la comunidad, ¿no? que te permiten de alguna manera adentrarte, sin duda asumen la mediación, o sea, no forman parte del equipo de mediación y sin embargo, sin duda, asumen la mediación, ¿no? Por eso a nosotros nos suele gustar hablar de mediación compartida, ¿no? O sea, en un momento sois vosotros los mediadores, en otro momento somos nosotros, son ellos, o sea, es algo que si puede ser, y a veces lo es, una figura de poder, ¿no? Está totalmente deambulando en la comunidad y en ese momento, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera, ¿no? Implica a la comunidad, ¿no? Haciéndola también responsable y en la misma medida nosotros también, ¿no? O sea, esto porque de alguna manera es una figura que también tiene su parte de responsabilidad, ¿no? Entonces vamos todos asumiendo, digamos, y creo que eso es una de las potencias, ¿no? del programa. Sí. De hecho, esta era la siguiente cuestión que habíamos pensado abordar hoy con ellas, que es que después de esta fase, o sea, una de las características del Landarte en comparación con otros programas es que formalmente Ana y Marc son el equipo de mediación, pero ese equipo está presente en las localidades durante los meses de primavera, pero
hay ese primer día de ellas, es nuestro último día, les pasamos el relevo, pero cuando llegan las creadoras, estoy viendo a Asier, que Asier este año va a estar también en una de las localidades, no la decimos porque todavía no saben quién le ha tocado. Entonces nosotros, Ana y Mar, se vuelven a su casa, entonces normalmente la dinámica, que esto es verdad que hemos ido afinando, es que prácticamente cada vez que la creadora va a la localidad, luego hacemos una reunión online, ¿no? Entonces es casi toda la semana o cada 10 días hacemos una reunión online, pero nosotros no estamos ahí presentes, ¿no? Hay otros programas donde la figura de la mediadora o el mediador está también de cuerpo presente en la localidad junto al artista y no es el caso, ¿no? Entonces os toca de alguna manera manejar a la vez, ¿no?, esta dimensión de lo social, de lo relacional, de lo organizativo, de lo logístico, de toda esta dimensión, más en la fase de exploración, la concepción y luego el desarrollo de lo que sería la dimensión más de creación o artística o como queráis llamarle, ¿no? Entonces entendemos que esto a veces puede suponer una dificultad, a veces no. También os veo, ¿no?, y entiendo que Germán y Chaso, de alguna manera no sería tan evidente poder establecer la diferencia entre proceso de creación y proceso de mediación o sea, hay vuestra propuesta que va tomando forma a lo largo de esas primeras semanas, ¿no? Y incluso en la fase de desarrollo. Eso, otra cosa igual que habría destacar, que yo creo que es un logro por parte de la gente del equipo de coordinación que trabajáis en la administración, que es que al final de la fase de exploración las creadoras tienen que presentar un documento a la administración que organiza el programa, que es el Gobierno de Navarra, donde se describe la propuesta y ese documento les sirve, entre otras cosas, para cobrar la primera parte de los honorarios y empezar a poder cobrar gastos y así. Esta propuesta, este proyecto, hemos conseguido, o habéis conseguido, que se pueda aceptar algo totalmente abierto. O sea, se están presentando proyectos que son líneas, pero que no están definiendo a dónde van a llegar esas líneas de trabajo. Eso entendemos que es algo muy importante, que realmente la fase de exploración no cierra ya la propuesta y entonces desde agosto a diciembre se desarrolla una propuesta que ya se ha definido en agosto, sino que en algunos casos más, en otros casos menos, se va incluso redefiniendo durante el propio desarrollo. Yo creo que lo que pasó en Falces es bastante, bueno, yo creo que encaja un poco en esto, de que sí que teníais, al final de la fase de exploración definís un camino, digamos, ¿no? Entonces empezáis a andar, pero en ese andar empiezan a surgir cosas. Esto es habitual, digamos, pero igual, por ejemplo, yo diría que en Urraúl Alto sí que llegáis a definir un mecanismo, ¿no? A través, ya vislumbráis una serie de acciones. Es cierto que luego igual aparecen cosas que obviamente no puedes prever el primer día, pero ya hay, bueno, como ese diseño de mecanismo, yo diría que está bastante ya en ese momento al final de la fase de exploración. Y Rada, yo diría que ves un camino también, ¿no? Como tienes un par de ideas claras, ¿no? ¿no? El arraigo, así. Sí, el arraigo. Y ahí tiras, pero bueno, más entonces, no solo hay que esa necesidad de compaginar lo social con lo creativo, no solo está en la fase de exploración, que hay que concebir una propuesta, sino también en el propio desarrollo, ¿no? Entonces, no sé cómo, por ejemplo, tú, María, si quieres empezar, ¿no?, en el sentido de que igual Germán y Chaso desarrollan algo que de alguna manera no está tan alejado quizás de vuestra práctica como lo que es en tu caso. Tú, Víctor, yo diría, si recuerdo bien, que estabas un poco a medio camino, ¿no? No te era tan absolutamente extraño, pero no sé, ¿no? Entonces... O sea, en mi caso, como yo tengo esta aproximación al territorio un poco conceptual en mi trabajo, que es como el núcleo de lo que yo hago, ¿no?, que es como pensar, utilizar la imagen para construir discurso, para pensar, sí que es verdad que esos mecanismos que yo utilizo en mi práctica sí que aparecen como herramientas a la hora de definir el proyecto. Porque precisamente después de esas conversaciones detecto un interés en la comunidad, siendo una comunidad, un pueblo de colonización que tiene 60 años, tiene unas pocas décadas, en el que el núcleo central de la comunidad son los colonos y sus descendientes, ¿no? Aunque ahora aparecen nuevas voces, ¿no?, y aparecen nuevas presencias en el pueblo, pues los migrantes, guipuzcoanos, ¿no?, otras
otras presencias, sí que me doy cuenta que esta idea del arraigo, ¿no? De pertenecer a un lugar tan joven, está como en el centro de las querencias, por así decirlo, ¿no? De los intereses. Y entonces eso para mí tiene sentido también desde mi práctica, ¿no? O sea, plantear como un marco conceptual que es el que va como a articular todo lo que va a suceder después. Y entonces lo que sí que es totalmente novedoso es la idea de la mediación, ¿no? Encontrarme como promotora o impulsora de acciones que sean capaces como de involucrar a la comunidad y que este concepto alrededor del que yo quiero generar la propuesta, pues tome como carne, tome cuerpo, ¿no? Y la gente pueda como entrar pues, en las dinámicas. Y entonces yo creo que el resultado de eso es que el resultado del proceso, lo que es en esta fase de proyecto, es como un resultado híbrido, ¿no? O sea, que la mediación forma parte del... Sí. Es difícil separar, es difícil separar. Eso es, que en el fondo, bueno, pues el proceso, la mediación se convierte en obra, la obra, ¿no? Claro, eso para mí, que como os decía, es una práctica como... O sea, yo sé que en el arte contemporáneo hay muchas prácticas que están ahí, situadas en ese espacio, sí. Pero para mí ha sido un espacio totalmente nuevo, ¿no? Pero muy interesante. En fin, eso. Os paso cuestión. Sí, para mí también, fue un aprendizaje, porque sí que había realizado algunos trabajos con el contexto en el centro, pero no con esa idea tan clara, digamos, de participación activa, de co-creación incluso, y de inmersión tan intensa y extendida en el tiempo, porque al final son unos cuantos meses que bueno, pues... hay esa relación con el entorno, con esa inmersión. Ahora pensaba, bueno, en ese trabajo, en esa invitación a pensar que nos hacía y sobre cómo fue el proceso, a mí esa fase de exploración me hacía pensar en la estrategia del caracol, ¿no? Pensaba, bueno, ¿qué hice para poder estar ahí e intentar pues sacar las antenas y poder aunar o trabajar algo con sentido, algo que nazca un poco desde dentro, y la verdad pues que fue un poco eso, fue desde el suelo, ¿no? Ir poco a poco, desde el suelo, intentando saber cuáles eran las condiciones ideales, ¿no? para poder salir, cuando llueve, cuando puedes masticar aquí y allá, y con la casa a cuestas, ¿no? O sea, bueno, pues irte allá, irte al camping, irte a conocer a los vecinos también, ir viendo cómo esos juegos, esos equilibrios, esas balanzas, ¿no? también se van moviendo. Total. Que eso fue también muy interesante, porque en una zona en la que, bueno, mis contactos, es una zona extensa, bueno, pues los lugares comunes suelen ser las casas o particulares, entonces, bueno, la plaza sí, pero solo al atardecer, cuando da el fresquito. O sea, había de conocer bien las dinámicas, y es verdad que esos juegos de balanzas entre aliados se fueron dando, y bueno, esto igual volveremos al final, ¿no? Cómo se acaba, cómo se concluyó ese proceso, que en mi caso fue muy claro, pero sí, fue intenso ese momento de exploración. Sí, nosotros tenemos la costumbre de avisaros que suele ser intenso, pero claro, hasta vivirlo normalmente decís, bueno, sí, ya, pero bueno, es evidente que sí, que es, bueno, es muy intenso, sí. Sí, porque son muchas preguntas las que se abren y también hay una necesidad de responder, ¿no? a esas preguntas. Luego sí que es verdad porque, por ejemplo, está esa primera memoria, ¿no? que hay algunas cosas burocráticas que también te
te fuerzan a responder, que tampoco está mal, ¿no? Porque también hay que cerrar, hay que poner unos plazos y, oye, te van es recordando la vida el real, marco, ¿no? De alguna manera te van recordando el marco, ¿no? Sí, te van sí. diciendo, bueno, Lo que pasa es no que cuando olvidéis. ves que el marco, dentro de ser una estructura, hay flexibilidad, Sí. o sea, y que realmente las palabras con las que nos vais guiando son reales, ¿no? O sea, que cabe la posibilidad de ir experimentando, para nosotros, pues eso fue una apertura y decir, pues entonces puedo ir por donde no sé, hacia donde no sé, ¿no? Citando a Txomin Badiola, de una manera real, ¿no? Entonces, en nuestros proyectos normalmente, como decías antes, no diferenciamos entre nuestro papel como mediadores o artistas, tal vez porque también tenemos una práctica docente que eso lo habilita, ¿no? En el que tienes que escuchar, acompañar, acercarte, ver hasta donde no puedes, hasta donde no puedes, ¿no? Como, y no solamente igual en el trabajo con personas, sino también con los propios espacios o los materiales, también es un continuo diálogo, ¿no? Hasta donde una cosa me deja, está mi deseo, el deseo del otro. Entonces, para Germán y para mí fue fundamental la decisión de utilizar un formato abierto para esas sesiones que os referíais vosotros, también igual de continuar trabajando y de los diálogos. Bueno, como que el propio formato fuera de las sesiones, ¿no? Fuera una manera de sacar materiales, pero trabajando activamente, ¿no? Y por eso hicimos esos paseos guiados, obviamente, por nosotros, como decías antes, ¿no? Que el mediador es una figura de poder, pero que continuamente tiene que estar reconfigurándose para poder invitar a participar y no ser un tirano, Sí, ¿no? Y estar ordenando, ¿no? venga a participar, ¿no? Sí. Para mí es una pregunta muy interesante, ¿no? En qué momento la participación es una participación o es una obligación, porque bueno, todo juego tiene unas reglas y si no las cumplimos, pues no jugamos y yo me quiero divertir, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues yo creo que ahí encontramos ese espacio, ¿no? A mí me gustaría comentar, has hablado del error, y yo creo que hemos hablado poco del error hasta el momento, y yo creo que es como hablando de las reglas del juego que decías ahora, ¿no? O sea, en esa primera reunión con Marc y Anne, una de las reglas del juego que nos dejan muy claras, gracias a Dios, es que hay espacio para el error. Sí. Sí. Y eso creo que es una de las características, pues quizás más valiosas, porque mirándolo en perspectiva, aunque hay espacio para el error, esto que voy a decir es una tira de la moto, pero a ver qué me devolvéis. Aunque hay espacio para el error, hay poco margen para el error, porque en realidad, ¿qué es el error? ¿No? O sea, si tú estás en proceso, es un proceso abierto, es un proceso experimental, ¿qué es equivocarse? ¿no? Equivocarse es pararse, en realidad. Equivocarse es como no, tirar la toalla. Es decir, pero en el momento en el que entras en el proceso, entras en el juego, ¿no? En el que vas como intentando equilibrar las tensiones, intentar como... Entonces el error en realidad, claro, hay espacio para el error, pero en el momento en el que hay espacio para el error ya como que no tiene peso, ¿no? Sí, forma parte del trabajo, o sea, forma parte de intentar caminos diferentes, de arriesgarse, de probar cosas, sí. Y en ese sentido es verdad que esto que decías tú antes, Mar, ¿no? Bueno, esto que decíamos, que el marco, de alguna manera, hemos conseguido un marco en el que sea posible ese grado de indefinición o ese error o probar cosas. Bueno, muchas veces igual está la voluntad, ¿no? Pero no está el marco, ¿no? Y aquí yo creo que se da un poco la conjunción de voluntad, ¿no? De apertura, de esa apertura, de proponeros un espacio abierto y también el marco donde eso es posible. Sí. Es cierto que hay, o sea, la palabra no sé cuál sería, pero hay
hay ensayos que ves claro que igual que por ahí no tiene mucho sentido seguir. Estoy pensando en algunos proyectos que realmente, ¿no? Pues en algún caso que los del equipo recordaremos bien, 2 artistas en un pueblo de Tierra Estella, sale una propuesta y ahí hay un desencuentro, digamos, con el pueblo porque esa propuesta no gusta y aún en un momento muy adelantado del proceso hay que echar para atrás, no sé qué. No es un error eso, pero sí que hay situaciones que sobre todo a las creadoras os hacen sufrir, digamos. Y estoy pensando en Víctor, el primer intento, ¿no? O sea, el primer camino que intenta abrir Víctor en la fase de exploración, es eso, no sé si fue un error, pero claro, por ahí no... Sí, supongo que es un poco eso, ¿no? De ser sensible a en qué dinámicas se pueden, digamos, puede tener sentido, pueden llegar a fructiferar y cuáles no, ¿no? En mi caso, pues sí que planteé una propuesta y lo hablé con la Asociación del Valle, que son los jóvenes que están dinamizando más activamente el lugar. Y bueno, que tienen pues una convocatoria, que están haciendo actividades participativas y que, bueno, de diversa índole y por lo tanto pues, que conocen bien, ¿no? las dinámicas del Valle. Y claro, yo planteaba pues, abrir espacios de encuentro, juntarnos para poder analizar futuribles, digamos en un sentido como asambleario, abrir esos espacios de diálogo. Y cuando lo planteé, pues ya vi directamente que la respuesta era no, eso, pero ¿para qué? ¿Para qué nos tenemos que reunir si no hay como algo que canalice eso, ¿no? Claro, yo venía empapándome de esa zona, pensaba, pues, me resultaba muy curioso el lugar, ¿no? Es un espacio con 11 pueblos habitados todo el año y en algunos pues una sola persona en el pueblo, 5 personas, un lugar y eso me hacía pensar en toda una serie de connotaciones de qué es un pueblo, cómo se forma un pueblo, qué se entiende por ser un pueblo. Lo ligaba con el concejo, ¿no? Y quería rescatar un poco esa historia de los concejos. Y no estaba, digamos, sintonizando, ¿no? con esa... bueno, lo noté, fue evidente, digamos, fue evidente, ¿no? O por lo menos, visto en retrospectiva, pienso que hice bien, ¿no? En decir, vale, pues no pasa nada, vamos a ir buscando, vamos a darle tiempo. Bueno. Es el estar atento, ¿no? O sea, esa apertura que decíamos antes, ¿no? Posibilita precisamente, pues eso, reconducir, ¿no? Prestar atención y poder reaccionar, ¿no? Que en realidad todo organismo vivo funciona así, ¿no? Funciona así, ¿no? Antes evocabas el caracol, ¿no? Pues dices, pues ahora no es el momento, pues nada, me meto para adentro, ¿no? Y luego ya sacaré una antena, ¿no? Pues sí, es eso, ¿no? Estar a la escucha, o sea, antes de hacer ningún gesto. Bueno, nosotros solemos insistiros mucho, no hagáis nada, estar atentos, ver qué ocurre, sí, eso es muy importante. Sí. Y Víctor ha mencionado la palabra tiempo. Yo soy el encargado del reloj tiempo, pero es que además la última cuestión que queríamos hablar con ellas delante de vosotras era la cuestión de los tiempos y los plazos, ¿no? En Landarte, Estefanía contaba, ¿no? O sea, para el equipo de coordinación es un trabajo casi continuo, porque cuando cerramos una edición estamos abriendo la otra, pero es cierto que cada uno de los proyectos administrativamente se tiene que cerrar todo el tema de facturación y gastos en el año natural. Es cierto que hay proyectos que igual traspasan esta frontera temporal, ¿no? Pero sí que, bueno, se acota un abanico temporal bastante difuso, pero de unos pocos meses, ¿no? De desarrollo de proyectos, ¿no? Y es una cuestión que muchas veces hemos debatido en el equipo organizador de si podía ser interesante, estratégico o no, plantear proyectos que superasen, ¿no? Y fuesen algo más bianual o año y medio.
no hemos comentado, pero en la web esta que veis la portada en bucle, desde hace 2 años hemos empezado una nueva línea de trabajo que consiste en traer a alguien de fuera de Navarra que nos gusta mucho y entrevistarle o que nos parece muy interesante para el programa. Hace 2 años estuvo Susana, que está aquí entre vosotras, y luego el año pasado estuvo Fran Quiroga, que es el coordinador de concomitentes, ¿no? Y precisamente con Fran, él decía que después de haber desarrollado proyectos que se les han eternizado de alguna manera, de 4 o 5 años, así, el año pasado él nos comentaba que veían que 1 año y medio, algo así, podía ser algo aproximadamente, ¿no? Pero algo como que bastante cerca de algo óptimo en su caso, ¿no? Nosotros, por distintas razones, pues bueno, seguimos con el marco anual y está bien, ¿no? Y con eso trabajamos, pero sí que en bastantes casos, como decía Estefanía, el propio proceso desborda de alguna manera ese cierre administrativo y sigue un poco más o menos el recorrido. Yo creo que aquí hay 3 ejemplos, yo creo que ilustran situaciones diferentes en relación a esto, a la duración, ¿no? y en qué medida el marco del programa, ¿no? En este caso el calendario del programa, puede condicionar o no el desarrollo de los propios procesos, ¿no? Entonces yo diría que en el caso de Víctor, el mecanismo que propone, es verdad que os pido disculpas porque yo era el encargado de haber descrito brevemente los proyectos que hicieron y se me ha olvidado al principio, ahora igual ya no tiene mucho sentido, pero el mecanismo que plantea Víctor yo creo que se cierra, ¿no? De manera bastante natural, ¿no? Sí. En ese otoño. En el caso de María, yo diría que dejaste abierta la posibilidad de, en este año siguiente, que es hacer como una siguiente fase post-Landarte o aparte Landarte, que sería más un trabajo individual tuyo, entonces sería como una especie de epílogo personal al trabajo colectivo que hubo el año pasado. Bueno, también la web de alguna manera abre esa posibilidad, ¿no? De que la comunidad siga... los dos, ¿no? Los dos activáis un mecanismo. Víctor, entre otras cosas, en el Valle de Raúl se instalan lo que se llamó 2 conservatecas, estos espacios como de intercambio de libros o de intercambio, ¿no? de yo dejo y cojo de conservas, que un poco las conservas fueron un poco el eje, ¿no? Que articuló el proyecto. Entonces se deja, digamos, ¿no? Se abre ese camino. María también, ¿no? Con el anecdotario que está en una web, ¿no? Se supone que son como herramientas que si la comunidad quiere la va a seguir utilizando. Yo diría que hay bastantes indicios de que no va a ser así en estos 2 casos. Pero bueno, pero lo que quería decir... se está utilizando. Sí. Epa. Como crossing. O sea, ha pasado como a la raíz, la conservateca que se quedó en Santa Fe. ¿No con conservas? No con conservas, pero sí con libros. Vale. Entonces, bueno, le han dado... Sí que quedó, al menos que el año siguiente se volvieron a juntar para hacer talleres de conservas, ¿no? Eso sí que... Porque las conservatecas se lanzaron con conservas que habían hecho en sucesivos talleres, se revelaron imágenes con antotipos, bueno, etcétera, ¿no? Pero en un valle lleno de fotógrafos amateur, ¿no? De ahí tenía sentido invitarle a él, así. Pero quería llegar a Falces, que Falces es uno de los ejemplos que, al menos desde nuestro punto de vista, era bastante claro que, no sé, antes cuando te escuchaba me ha venido a la cabeza algo que no sé si habíamos pensado hasta ahora, que era que de alguna manera la fase de exploración y el desarrollo del proyecto son casi indistinguibles, ¿no? En vuestro caso hay como una transición así muy... ¿no? Ahora, o sea, ya hace 3 años de esto, pero... Entonces, bueno, en cualquier caso la sensación desde nuestro punto de vista era que activáis una dinámica que eran momentos de reunión en los que había una conversación de las que Germán y Chaso extraían extractos que luego redactabais, ¿no? Con vuestro puño y letra, ¿no? Y esos textos iban a ser escuchados en paseos colectivos, ¿no? Con la gente escuchando y tal. También ese año todavía andamos con mascarillas y... No, todavía no, ¿verdad? No. Vale, nada, entonces... Y luego en el propio paseo también se hacían dinámicas de escritura colectiva, que luego también hicimos el blog, nos sirvió como para sacar información y todo lo reunimos en una publicación. Y entonces estabas diciendo como que el proceso... Sí, o sea que la sensación desde nuestro punto de vista era que esas conversaciones, esos paseos, esos textos, un poco en un incipiente movimiento de bola de nieve, que llega el fin de año del año natural. Y es verdad que hay una coda, ¿no? Que viene no sé, nunca recuerdo si es alumno vuestro o compañero vuestro. Un compañero. Un compañero que hace un taller, que eso sí que ya es en el año siguiente, pero sí que la sensación de que ahí empezaba
una dinámica, ¿no? Que la última convocatoria en el año ya habéis conseguido que agentes del pueblo, ¿no? Como superar... Sí, es que umbral, ¿no? las sesiones que planteamos eran pues, muy abiertas también por la cantidad de habitantes, ¿no? Por querer abarcar, pero también acotar al mismo tiempo, porque era hacer algo, pero que pudiese ser accesible para esa multitud, ¿no? De habitantes que había ahí. Y es verdad que poco a poco las sesiones pues tuvieron este carácter, ¿no? De bola de nieve que se iba haciendo cada vez más grande, iba habiendo una participación cada vez mayor, iban confiando en nosotros, ¿no? Y se iban hablando entre ellos, aunque no les conocíamos, nos decían que en la piscina se hablaba mucho, ¿no? Del andarte, de lo que hacíamos, de cómo eran los paseos, de qué habíamos hecho en cada uno, que eso no lo desconocíamos y nos lo dijeron al final, cuando también entendieron qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? y cuáles eran nuestras formas de trabajar y que realmente íbamos a aportar algo a un pueblo que ya tenía mucho de por sí, ¿no? Entonces, que podíamos aportar algo diferente. Y sí, se me ha ido el hilo un poco. Sí, el tiempo, ¿no? Sí, el paramos de alguna manera algo que podía haber... Yo creo que sí, que hubiera tenido un desarrollo, o sea, estaba como tomando ahí carrerilla, ¿no? Sí, y sí, y luego, de hecho, hubo una invitación por parte del... Bueno, les sugerimos que invitaran a un compañero, Josep Taki, que hizo una exposición allí y un taller sobre su experiencia como persona migrante de Marruecos a un pueblo rural de Castilla-La Mancha, y explicó, porque es artista, y explicó su experiencia y cómo trabaja con las imágenes, ¿no? A través de esa experiencia. Sí, se fue como consolidando algo que hubiese tenido futuro, yo creo, sí. Sí, esa sensación hemos tenido muchas veces, ¿no? Como el acercamiento requiere tiempo, ¿no? Muchas veces al final, cuando ya estáis a punto de marcharos, hemos tenido la sensación de que era el momento de empezar, digamos, a trabajar juntos, ¿no? Porque ya os conocíais, porque ya había esa confianza que has dicho. En fin, bueno, pero es necesario todo ese primer momento, ¿sabes? Que si no hay ese primer momento no hubiésemos llegado ahí. No, y en el equipo muchas veces decimos, bueno, quizás en algunos pueblos igual, estoy pensando, no sé si María, ¿no? En tu caso, se podía sostener una dinámica así, prolongarla, no sé, como alargarla el doble, quizás en muchos casos no se sustentaría. Hombre, en el caso del anecdotario, yo creo que cuando por fin se hizo público, por así decirlo, yo creo que sí que hubo mucha gente que comprendió un poco, o sea, que igual podrían haberse sumado más voces de las que conseguí que se sumaran, ¿no? Porque en el fondo lo que a mí me interesaba con el anecdotario es que fuera diverso, ¿no? O sea, de alguna manera romper esta idea de Rada como pueblo de colonización con el núcleo de los colonos, ¿no? O sea, que la historia, o sea, el anecdotario no es una historia del pueblo, sino que tiene que ver más con una expresión de la vivencia del territorio, por lo menos eso es a lo que aspira, ¿no? Y cómo eso puede articular el arraigo. Cuando el anecdotario se hizo público, claro, mucha gente decía que viene esta chica aquí a hablar con nosotros, y yo qué le voy a contar, y por qué le voy a contar yo nada a esta chica, ¿no? Entonces, cuando ya hay una cosa como concreta, ¿no? El otro día estuve en Rada, estuve con Enrique echándome una caña, y dice, pues mira, de vez en cuando entro un ratico y leo, y bien a gusto. O sea, bueno, a Enrique le gustaba mucho, la verdad. Yo creo que en ese momento sí que hubiese tenido más facilidad para acceder a determinadas personas. Porque ya diría, mira, esto es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Joder, qué guay que podamos escuchar tu voz, ¿no? O sea, que me puedas contar cómo tú vives esto, cómo tú vives aquí. Pero bueno, eso es algo que esta pregunta quedará en el aire. Muy bien. No sé si en los 5 minutos que nos quedan alguien del equipo o alguien del público. Oskia. Eso. Kaixo, eskerrik asko denei.
Ez da galdera berez, o sea, que no es una pregunta en sí, igual es una reflexión, porque yo creo que he hablado con muchas de vosotras, ¿no?, sobre este tema. Habéis hablado de alargar los tiempos, de si los proyectos deben tener una duración u otra, pero igual también siempre sobrevuela un tema que es, más allá de los procesos puntuales que se han llevado a cabo ahora, que ocurre en el pueblo, ¿no?, una vez que termina. Y si es posible, a lo mejor, ¿no?, y es interesante incluso volver, ¿no?, de otras maneras, ¿no?, a ese mismo lugar donde ya se ha trabajado una vez. Seguro, yo con Marc y Anne ya sé que he hablado, pero me parece interesante igual, incluso por parte vuestra, ¿no?, si tenéis algunas experiencias en donde hayáis trabajado en lugares que sí que existía, ¿no?, un previo, como algo que se hubiera ya, ¿no?, trabajado esa tierra de alguna manera. No lo sé. O incluso por parte del Departamento también de Cultura, ¿cómo lo veis, ¿no?, esa posibilidad de que, como Landarte ya tiene un recorrido largo, si os habéis planteado en algún momento, ¿no?, que esas localidades donde ya se ha trabajado una vez, ¿no?, durante un tiempo y con un artista concreto, ¿no?, ¿cómo quedan, ¿no?, cómo quedan y cómo podrían seguir hacia adelante, siguiendo en contacto con comunidades artísticas? Bueno, yo diría que no nos lo hemos planteado todavía. Es verdad que surge esta reflexión con bastante frecuencia, pero todavía no hemos abierto esa línea. Además, es complicado porque cómo reflexionar sobre ello desde una posición tan a priori, ¿no?, sin que sepamos qué va a ocurrir ni el cómo, es difícil. O sea, no quiere decir que no se pueda abrir algún tipo de línea de recursos y de posibilidades que permita apoyar, por las razones que podamos aplicar, que podamos apoyar a la continuidad de proyectos pero es complicado conocer a priori cuáles de los proyectos pueden tener alguna necesidad, pues en este sentido. Claro, como nos gobierna el ciclo presupuestario, pues sí, de momento vamos un poco atados a ese ciclo. Intentamos extraer, ¿no?, todo el jugo que eso puede tener. Pero no es una cuestión que esté cerrada para nada, se puede contemplar. Sí, bueno, yo solo un apunte. Yo sí que me lo he planteado, ¿qué pasaría si volviese a Raúl? Y no sé si haría el mismo proyecto, o ahora que ha pasado un tiempo también, igual cuando estabas en ese proceso, claro, lo hubiese continuado, porque como decíais, sí que era como un buen momento para seguir, porque se habían tejido relaciones y bueno, pues la gente te conoce. Era un buen momento como para seguir, ¿no?, profundizando en todo lo que se hizo. Pero probablemente si volviese ahora, saldría otro proyecto. Bueno, yo creo que la cuestión que plantea Osquilla es más lo que también hemos hablado muchas veces en el equipo coordinador, ¿no? Es plantear también que Landarte desea, espera, dejar una pequeña caja de herramientas en esas localidades, ¿no? Lo que no sabemos, ni sé si sabremos si alguna vez eso es así, ¿no? Esperamos dejar esa semilla, dejar esa caja de herramientas, porque al fin y al cabo Landarte es eso, un laboratorio donde ponemos a unas personas que son los creadores, las creadoras, en una situación que no esperan probablemente, puesto que, como se ha debatido aquí, está el tema de, además de su práctica artística, hacer una práctica social de mediación, donde muchos de ellos igual no están habituados ni tienen por qué estar, pero por otro lado también tenemos unas localidades que tienen, por supuesto, una trayectoria cultural innegable en todos los pueblos, por muy pequeños que sean. Leache, 20 habitantes, tienen su cultura, tienen su arraigo y tienen su tradición, pero claro, el tema de las prácticas contemporáneas, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, es un laboratorio muy especial, ¿no? Por eso, claro, con esa metodología de la que hemos hablado, pues lo que tratamos es de que, bueno, pues se produzca ese encuentro improbable y con mucha incertidumbre, y
en lo posible poder dejar una pequeña caja de herramientas, porque esto es un aprendizaje para todos, iba a señalar a los creadores y creadoras, pero también para nosotros y para las localidades. A mí, en algunas ocasiones, sí que hablando con alguna persona de esa localidad, pues te cuenta, ¿no?, que ha sido una experiencia que no la habría vivido de ninguna otra manera, ¿no? Y bueno, pues así como tenemos otros programas que están hablando más de lo que es el acceso cultural, en este caso Landarte lo que está planteando en primera línea, y desde una administración, que eso es complicado, no conocemos programas similar, lo que está planteando es una participación real en la creación, contemporánea por supuesto. Pero es que eso es complicado luego de saber, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de que se vaya a Landarte? Bueno, igual es una pregunta trampa también, ¿no? Yo espero, deseo que Landarte abra los ojos a determinadas personas, porque otro tema es el tema de la participación, que se ha tocado así de soslayo. Como decimos siempre, participa quien quiere, es algo voluntario, ¿no? Pero por lo menos en aquellas personas que han participado más activamente, pues pueda haberles dejado una pequeña caja de herramientas en sus localidades para que en el futuro, ante determinadas necesidades, conflictos, deseos, aspiraciones, pueda implementarla con lo que ha aprendido, ¿no? Pero es que el aprendizaje, insisto, no solamente es para las localidades. ¿Qué ha pasado con los creadores después de haber estado en Landarte? ¿Qué pasa con nosotros? El equipo coordinador, una parte que está, digamos, en la parte privada, otra parte en la zona pública. Yo desde lo público cada vez lo veo más claro. O sea, las políticas culturales de futuro tienen que pasar por la participación real. O sea, la creación y la participación. Y el acceso estará, como ha estado siempre, desde la Ilustración hasta aquí. O sea, desde lo público, desde la Ilustración está haciendo acceso a la cultura. Pero tenemos que ir más allá en defensa de los derechos culturales del medio rural y del medio urbano, por supuesto. Yo, por añadir una cosa más, sí que intentamos dar unas pequeñas herramientas. Consideramos que la participación de las creadoras y creadores puede aportar un nuevo punto de vista a las formas que ya tienen de trabajar en esas localidades. Y luego, muy brevemente, claro, como administración, y dado que tenemos 272 municipios, de momento nuestra política geográfica, yo creo que lo que nos va indicando estos años es intentar abarcar nuevos o ofrecer esas herramientas a otras localidades. Pero sí que es cierto que se han repetido proyectos o han tenido su continuidad también, ¿eh? Vale, bueno, tenemos que dejarlo. Lorenzo ha comentado algo que era la última pregunta que no vamos a hacer hoy, que era de qué manera situabais vuestro trabajo en Landarte en vuestra trayectoria, ¿no? De qué manera había sido como algo totalmente ajeno o habéis incorporado. Bueno, sí, eso lo dejaremos para otro día. Y pues nada, muchas gracias y seguimos. Gracias. Gracias.